Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactive. Es hora de proactivarse, de poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus destacadas experiencias, casos de aprendizaje, trayectorias profesionales y personales en tres mundos de grandes posibilidades: liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Esas son las tres áreas de acción que Proactive ha decidido impulsar en los programas de educación corporativa. Estamos transmitiendo en vivo a través de LinkedIn en @somos Proactive, en Facebook Live a través de soyfranciscoduarte.com y en YouTube estamos como @proactivateoficial.com, y esta entrevista será colocada en nuestro canal de Proactívate Oficial, y el link lo tendrán en el chat de este evento. Así que bueno, gracias nuevamente a todos por estar conectados y por poder disfrutar de este programa de aprendizaje y de relación a nivel profesional. Eh, el invitado de hoy es una persona muy particular. Lo conocí relativamente hace poco tiempo y tiene múltiples facetas. Si se puede llamar que es un invitado multifacético. Ralph Echeverría, que ese es su nombre, es un senior attorney en Echeverría Asociados, su empresa legal. Es consultor internacional de leyes y de negocios a nivel de el aspecto legal. Posee un MBA en negocios internacionales. Es especialista en joint ventures, en mergers y en adquisiciones. Actualmente es profesor en Derecho y Comercio Internacional en el San Ignacio University en la ciudad de Miami, Florida, y tiene unas características muy particulares. La pasión, aparte de su trayectoria profesional en el mundo del derecho, es ser músico, y tiene también o pertenece a una banda de rock aquí en la ciudad de Miami. Y bueno, ya después pudiéramos en el chat también poseer esa información. Además ha publicado un libro muy importante que se llama Huellas Silenciosas, o Silence Food en inglés, que pueden adquirir por Amazon. También lo publicaremos en el chat de este evento para que tengan la posibilidad de conectarse con ese libro. Y hemos, de común acuerdo, decidido con Ralph, que así lo llamamos cariñosamente, eh, conversar sobre el tema de decisiones difíciles, el dilema ético en las empresas. Bienvenido, Ralph Echeverría, a Proactívate Muchas con gracias, Francisco muchas Duarte. gracias. Muchas gracias por esa caramba generosa y afectuosa presentación. Realmente el aspecto del dilema ético, cuando me lo presentaste, me llenó de entusiasmo. Es una materia que también enseño, no solamente en San Ignacio, sino en Florida National University, donde también doy clases de Business Law. Am, pero realmente la materia del dilema ético pues, es fascinante, ¿no? Sobre todo en el aspecto de que nos ayuda y nos asiste tener siempre en consideración el dilema ético. Es lo que nos ayuda, es lo que hace que seamos efectivos en el proceso de toma de decisiones. Eso es lo esencial, que ante la situación de incertidumbre, enfrentar el factor incierto con el cálculo del riesgo, ¿ok? Calculando apropiadamente el riesgo, tomando en cuenta tanto valores subjetivos, la ética es esencialmente subjetiva, valores subjetivos personales como valores de carácter organizacional. Ya. Eso- Y fíjate que en ese contexto que Sí. estás conversando, ¿cómo pudiéramos diferenciar una decisión difícil de una decisión correcta en el ámbito empresarial? Bueno, excelente pregunta porque es una pregunta que invita al concepto elemental del dilema ético. Estamos en presencia de un dilema ético, mis queridos amigos, cuando nos vemos en una situación en la cual tenemos que decidir entre dos escenarios
divergentes y resulta que encontramos en ambos aspectos éticamente plausibles y aspectos que se divorcian de los principios morales de la concepción de hacer el bien. Entonces, ¿cuál es la decisión que debemos tomar? Ahí es donde viene el factor del cálculo del riesgo. ¿Cómo hago enfrente de estos dos escenarios? Justamente, como ya dije en mi introducción, la ética nos conduce hacia la toma de hacia la adopción y toma de decisiones asertivas. Y al encontrarnos en el extremo, al encontrarnos después de hacer todo el análisis de cuál es la decisión que vamos a tomar, si todavía seguimos en incertidumbre, la solución es tomar la decisión que sea menos dañina para la organización. Siendo así que estamos conscientes de que hay aspectos positivos y aspectos negativos en el escenario que estamos enfrentando. ¿Cuáles son esos dilemas éticos más comunes que enfrentan los líderes hoy en día? Caramba, el dilema ético más común, que no solamente los autores así lo han calificado, sino que en honor a la verdad es con el cual personalmente me he encontrado. En primer lugar, el factor de corrupción. La corrupción es el problema, el dilema ético en negocios número uno a nivel mundial. Sobre todo por el hecho de que hay una cantidad de diferencias de carácter cultural que nos impulsan a enfrentarnos a escenarios variados. También está el aspecto de discriminación personal sobre derechos que están eh, vinculados a nuestros derechos como seres humanos, nuestros derechos civiles elementales. Así, por ejemplo, en este país está establecido que no se debe ninguna persona ser objeto de discriminación en razón de su edad, en razón de su raza, color de su piel, preferencias sexuales, en razón de su género, religión. Y sin embargo, existen este, fuertes presiones de carácter ético desde el punto de vista de la discriminación de los derechos elementales del hombre. Dentro del aspecto organizacional, hay otro aspecto que es el harassment, el hacer el bullying en contra de compañeros de trabajo en donde el aspecto de la agresión sexual, ¿no? Como ustedes saben, ha adquirido un perfil muy elevado desde el punto de vista ético, ¿no? Y preocupa mucho, por supuesto, al mundo empresarial de hoy en día, pero soluciones muy efectivas se han dado, sobre todo por la severidad de las sanciones, ¿no? Ralph, imaginémonos una situación donde un empleado o un colaborador clave Ujú, comete un error que ujú, cuesta millones a la empresa donde labora. ujú, Pero por otro lado, justamente su salida puede desmoralizar al equipo porque imaginemos que es un líder reconocido en la empresa y que, bueno, cometió este error, sin ujú, ujú. embargo tiene esta característica. ¿Qué harías tú o qué recomendarías tú en este caso? Qué buena pregunta, qué buena pregunta. Y la pregunta se basa en que básicamente los principios de aplicación de ética en la toma de decisiones en los negocios internacionales tienen que ser un balance. Tú no puedes entregarte totalmente al cumplimiento rígido de esquemas éticos, olvidándote del performance, olvidándote de los resultados de un negocio, porque todos estamos juntos en un escenario de negocios, porque deseamos todos ganar. La consecución de la idea de hacer un negocio, de constituir una empresa, de promover valores de bienestar a través de los negocios internacionales, conlleva el que uno desea de manera ética legítima conseguir objetivos que sean profits, que sean ganancias para todos los involucrados. Entonces, yo no puedo sacrificar valores éticos
por el tener que reconocer que un empleado ha aportado por su buena gestión, por su buen sentido de liderazgo, ganancias extraordinarias a una empresa, pero comete un error de carácter ético. Y a lo mejor si lo despido puedo, caramba, sembrar incertidumbre y desmoralizar a los compañeros de trabajo. En ese sentido, lo importante es tratar de buscar un balance, porque tampoco puede quedar el valor ético sin ser compensado, porque constituye un mal ejemplo para los que quedan dentro de la organización. En ese sentido, ¿cómo se consigue ese balance? Generalmente las soluciones prácticas es, bueno, caramba, son tantas que podemos en este momento concebir, pero reconocer en el trabajador sus méritos, pero después que todo esté terminado y todo esté analizado y aceptado, pues entonces a lo mejor mudar a ese ejecutivo para otra sucursal de la empresa, en donde, en donde se refleje, ¿no? De que no pasa por debajo de la mesa la evaluación ética por parte de quienes son los promotores de la empresa, es decir, la junta directiva, que tienen que dar el ejemplo ante los empleados, ¿no? Y los empleados, entre paréntesis, esa postura, el ejemplo que has presentado, Francisco, los empleados suelen ser muy sensibles a esa situación, muy sensibles. Pierden el interés, pierden la motivación. Ah, no, si a fulano de tal le permitieron hacer esto, pues yo también puedo. Se Exacto. desmoraliza el escenario Un del impacto negocio. en la cultura tremendo, pues. Exactamente. Ralph, ¿y te ha tocado en tu experiencia, en tu amplia experiencia profesional, manejar una crisis de reputación en alguna empresa cuando el decir la verdad afectaría gravemente a esa empresa? ¿Cómo lo han resuelto? Me traes a la memoria un caso muy dramático en el cual me correspondió hace mucho tiempo intervenir como consultor jurídico de un importante ente empresarial. Yo tenía el rango de vicepresidencia y reportaba directamente a la junta directiva del consorcio. El Departamento de Recursos Humanos me llamó como consultor jurídico para integrar un comité de evaluación ante una situación de sexual harassment. La persona acusada, un altísimo ejecutivo de la organización, y la persona afectada, una dama del cuerpo secretarial. Resulta que cuando estamos en el proceso investigativo, entonces se descubre que también la dama estaba actuando por retaliación y se convirtió, lamentablemente, en un escándalo. Se constituyó un escándalo dentro de la organización y trascendió incluso a la comunidad, a la sociedad. Pues entonces no hubo más remedio, bueno, que ese es uno de los más difíciles momentos que me ha tocado a mí como decidir en buscar y tener que decir la verdad y reconocer los valores donde están, ¿no? Para tratar de procurar ese balance del cual te hablaba comentando la pregunta anterior. Bueno, tocó movilizar al Ejecutivo a otra ciudad, tocó movilizarlo a otra ciudad. La dama involucrada, por cierto, no hubo ni que tomar una decisión porque ella misma renunció y se fue, pero constituyó realmente, amigos, constituyó un escenario que no le deseo a nadie tener que afrontar. Y que La además persona afecta a todos. involucrada, incluso siendo yo miembro del comité evaluativo, del comité de ética, que se mencionó en ese momento, era una persona muy querida para mí, un buen amigo, una persona con quien yo siempre tuve el mejor concepto, una bella familia, pero tocó decir la verdad, tocó decir la verdad. Durísimo ese tipo de cosas, pero como tú Muy dices, dura experiencia, muy apegado dura, también muy dura. al aspecto ético. Fíjate, Rafa, hay una situación actualmente
con el manejo de la inteligencia artificial y de las bases de datos, lo que llaman Big Data, ¿verdad? La cantidad de datos que poseen las empresas tecnológicas, las empresas de manejo de redes sociales, y eso está generando unos dilemas importantísimos. Eh, Importantísimo. exactamente. Entonces, ¿cómo garantizar que la inteligencia artificial y este mismo manejo del Big Data no se Ujú, utilicen de manera antiética ujú. en la toma de decisiones empresariales? La inteligencia artificial, déjame comenzar por afirmar, por Ujú, confirmar lo que tú estás diciendo. ujú. La inteligencia artificial constituye, el avance tecnológico constituye la amenaza más grande que está confrontando ahorita el mundo con respecto a principios de ética y negocios internacionales y corporate social response y responsabilidad social corporativa. Wow, imagínate, La esa inteligencia afirmación. artificial es la amenaza de mayor rango de todas las encuestas que se han hecho, de todos los expertos a quienes se ha consultado. Ha sido necesario proceder a adelantarse, sobre todo con leyes como el Sarbanes-Oxley Act, la ley de Sarbanes-Oxley que se creó a raíz de- del Pacto Patriótico del 2001, después Después del de- atentado a las 7 después de de que septiembre. hubo la agresión a la ciudad de Nueva York, las Torres Gemelas. Ujú. El aspecto de inteligencia artificial eh, ha sido una amenaza permanente en el sentido de que está violando o puede violar los derechos institucionales más elementales. Para eso entonces ha sido necesario que los gobiernos e incluso las empresas institucionalicen la ética. Es decir, la ética deja de ser un wishful thinking, un buen deseo, principios que tenemos en códigos muy bonitamente escritos. No, ahora vamos a convertir principios de cumplimiento de ética en normas, normas que hay que obedecer y si no las obedeces, pues sales del proceso. Y las hay que obedecer. Y así, por ejemplo, surgió el Sarbanes-Oxley Act, muy importante, que establece la fidelidad que los contadores públicos le deben a la declaración y preparación de los balances empresariales, de manera que se refleje la verdad, para evitar los escándalos que ha habido a raíz del inicio, sobre todo el año 2000. ¿Recuerdan ustedes el episodio del consorcio Enron, que Claro, sí. trajo como consecuencia un efecto dominó que terminó con una cantidad de empresas que estaban metidas en el mundo inmobiliario en ese momento? De manera que la solución o la manera como ha reaccionado el mundo ante la amenaza de la tecnología es mediante el proceso de normatización de la ética. Desde el punto de vista, eso desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista organizacional. Las empresas entonces, aparte de declarar su visión y su misión, ¿ok? Han creado códigos de ética, declaraciones que deben llevar en formato los empleados para determinar los escenarios de conflictos de intereses. Es muy importante eso. El manejo, sobre todo en aquellas empresas que manejan sustancias corrosivas o sustancias lesivas, que están en la industria de la química, de la petroquímica, de los hidrocarburos. Las responsabilidades que se han establecido son altísimas, pero altísimas. Les pido por favor recordar la famosa explosión que hubo de aquella plataforma de British Petroleum. Eso le, Wow, sí, eso que le duró costó, meses el eso le costó a apagarlo, ¿no? British Petroleum el que depositara de antemano un fondo de resarcimiento de 20 billones de dólares, ¿no? Entonces, esa es la forma como de manera yo diría que instintiva, ¿verdad? La sociedad, la comunidad, el mundo de los negocios ha querido defenderse contra la amenaza de la inteligencia artificial. Pero sin embargo, la inteligencia artificial, en ese sentido, tenemos un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles es que al fin y al cabo, la inteligencia artificial es manejada por seres humanos. Sí, ujú. Entonces está
el inculcar es tan importante que una sociedad entonces tenga valores éticos, ¿no? Que una comunidad tenga valores éticos. En ese sentido, repito, la sociedad, la responsabilidad social corporativa cumple un papel de altísima relevancia. Y me llama la atención justamente en función de tu respuesta, Ralph, eh, el caso en el que un algoritmo que utiliza la inteligencia artificial pudiera discriminar, por ejemplo, pero sin intención, un proceso de selección, o sea, pudiera afectar un proceso de selección. La Ujú. pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es el responsable en ese caso? ¿La empresa o la tecnología? Porque Bueno, esa- me pones en jaque. Bueno, está allí viendo nuevamente el aspecto de que hay que hacer una especie de balance entre las dos. ¿Quién prevalece? ¿La tecnología o el algoritmo? El algoritmo toma una decisión, entre comillas, ¿verdad? Y resulta que esa decisión viene afectando a una persona o a un escenario que es bien apreciado por la generalidad de la organización. En ese sentido, hay que buscar siempre el balance ético para la toma de decisiones, como lo relatamos cuando comenzábamos esta charla, ¿no? Buscar la opción de reconciliación entre ambos extremos, ¿ok? De manera de no tampoco tirar por el suelo todo el trabajo que se ha hecho para instalar el algoritmo, porque presta una utilidad efectiva. Pero debe prevalecer, eso sí lo digo yo como principio, no solamente como convicción propia, sino porque esa ha sido la reacción reiterada de estudiosos y empresarios internacionales que han manejado este escenario de dilema ético. Al fin, la decisión la tiene que tomar la persona. Al fin, lo que va a prevalecer es el área subjetiva de quien sea la persona que tiene que tomar las decisiones. Por eso es que estudiar el dilema ético nos ayuda a ese proceso de toma de decisiones, porque no es extraño que nos vamos a encontrar en una situación en la cual no sabemos qué hacer. Eso no es anormal. Puede suceder que tú no sepas qué hacer en un momento dado, pero ese momento es fugaz. Ese momento es fugaz, porque la necesidad de tu entorno te está exigiendo que seas tú quien decidas. ¿Ok? Pasamos entonces al episodio importante de enfrentar la incertidumbre, el correr el riesgo. Yo siempre le digo a mis alumnos, Francisco, no tengan miedo de correr riesgos. Eso sí, sean responsables en el cálculo del riesgo. Ustedes tienen que hacer un análisis, tienen que conceptualizar el riesgo, medir sus consecuencias, pensar en el peor escenario siempre y tomar una decisión. Esa es la manera como encuentras tú la decisión, la solución entre una decisión tomada por un algoritmo y el aprecio o la valoración que se le puede dar a la persona afectada, ¿ah? Desde el punto de vista organizacional. Rafael, en cuanto a tu trayectoria profesional eh, destacada de muchísimos años, ¿cuál ha Gracias. sido el dilema ético más desafiante que has enfrentado en tu carrera? El dilema ético más desafiante que yo he enfrentado en mi carrera probablemente sea el que relaté anteriormente del caso de agresión sexual, Ok. en donde, ¿por qué es el más desafiante, Francisco? Y lo confieso ante todos ustedes con absoluta honestidad, porque afectó mis propios sentimientos y a mí me tocaba dar opinión. Afectó mis sentimientos porque la persona involucrada era un amigo a quien yo apreciaba y reconocía en él valores.
pero tuvo que pagar la situación. Eh, Cuando nos toca disertar el dilema ético, les digo algo. Espérense, esperen ustedes sin asombro que van a sentir miedo. Van a sentir miedo. Es una manera de diagnosticar el reto al dilema ético, ¿ok? Pero no le tengan miedo al miedo. Acojan el miedo como el instrumento energético que los va a impulsar a apreciar el código de ética interno para tratar de buscar la solución, ¿ok? En mi caso, como el peor escenario que yo tuve que afrontar, yo jamás me había enfrentado. Y desde entonces, gracias a Dios, me he enfrentado a otros dilemas éticos, pero nunca ninguno de esta envergadura, en donde, repito, veía cómo la imagen de un querido amigo se se desmoronaba por completo, ¿no? ¿No? De manera que los dilemas de corrupción más de los dilemas éticos más graves que ustedes puedan enfrentar en un futuro, Francisco, mis queridos amigos, va a ser definitivamente alrededor del aspecto de la corrupción, de la corrupción. Por eso es que también se creó el FCPA, el Foreign Corrupt Practice Act, que es que es una ley que creó el gobierno de los Estados Unidos, en donde critica fuertemente si se llega a alguien, si se llega a descubrir que en la ejecución de un negocio internacional se haya pagado comisiones y regalías para la obtención de beneficios de contratos gubernamentales. Eso es seriamente penalizado. Ya, Ahí no solamente se pagan sanciones muy severas desde el punto de vista económico, sino que también hay penas de prisión. me imagino que claro. En el chat, Ralph, tenemos una pregunta que nos está haciendo Marianela y yo preferiría que Ajá. ella la formulara directamente. Adelante, Marianela. Qué interesante. Adelante, Marianela. Gracias, Francisco. Gracias, Ralph. Sí, es lo siguiente, sería lo siguiente. Si una empresa pudiera viajar en el tiempo para cambiar una decisión ética pasada, ¿cuál crees que podría ser esa primera decisión que cambiaría y por qué? Si pudiera, si pudiera Quizás, viajar en quizás el podría, tiempo. ajá, quizás relacionada con el caso ético que acabas de relatar, Ajá. llevándolo a ese ejemplo que nos ofreciste, quizás cuál sería esa decisión que ellos hubiesen cambiado en el pasado para no Bueno, pasar por esa situación crítica. bueno, muy buena tu pregunta, ¿no? Muy buena tu pregunta. En todos estos dilemas de este orden, lo que aflora siempre, y Francisco hizo mención a eso, el tener que decir la verdad, la búsqueda de la verdad. Tú me preguntas acerca de mis experiencias personales desde hace años, pues yo sí cambiaría un detalle cuando me pongo a reflexionar. Hablar en más profundidad con las partes involucradas, porque yo recuerdo que esas entrevistas eran, como ustedes se imaginarán, sumamente desagradables, porque están afectados están afectados valores y están afectados afectos. En la búsqueda de la verdad, pudiera, sí recomendaría yo abiertamente tratar de llegar, no agotar nunca, no sentir nunca agotado la comunicación personal, que es el aspecto del liderazgo que es tan importante en el aspecto de solucionar el dilema ético. Ser un líder efectivo
ser un líder transformacional. Esa es la expresión que se utiliza en la doctrina del manejo de la ética y aspectos de carácter ético y social en la toma de decisiones en negocios internacionales, ¿no? El tratar de buscar la verdad de los hechos a su más detallada dimensión, en su mayor profundidad, para tener la capacidad de tomar la decisión contando con todos los elementos de juicio. Muy importante, no dejar por fuera ningún elemento de juicio. Tener todos los hechos delante de uno mismo. Y en base a eso, tomar una decisión. ¿Eh? Gracias, Ralph, por tu respuesta y a ti por la pregunta, Manuela, importantísima. Sí, muy buena la pregunta. Bueno, Ralph, ya vamos acercándonos al final de esta entrevista y yo quiero pedir Tan breve, lo lamento tanto. He bueno, disfrutado muchísimo esto, de verdad que ha gracias sido una igualmente a grata compañía. nosotros. Así es. Bueno, quiero pedirle a la audiencia que le demos un aplauso a este excelente Ah, profesional, bueno, realmente muchas magnífico, gracias, a muchas gracias. todos tus aportes, Ralph. Espero que mis modestos conocimientos y mi modesta experiencia les haya servido para enfrentar el dilema ético. Recuerden, me despido dándoles el consejo que siempre le doy a mis estudiantes. En el momento de tomar decisiones, no tengan miedo de correr riesgos. Eso sí, sean responsables con el riesgo. Identifiquen el riesgo, analicen la extensión del riesgo, que es lo peor que puede pasar, y analicen precisamente eso. ¿Cuál es el peor escenario? Bueno, Y nuevamente, les digo algo, es casi mágico. Cuando uno hace ese proceso, la solución surge casi de manera espontánea. ya. Gracias nuevamente, Ralph, por esta maravillosa Bueno, entrevista. muchísimas gracias. De verdad que me A siento ti, muy honrado. Me gracias a pongo a ti y la a orden todos. siempre que me quieran llamar. Amigos todos que asistieron a que compartieron conmigo, por favor siéntanse en libertad de pedirle a Francisco todos mis datos de contacto y Wow, estoy a sí. la orden para apoyarlos siempre. Gracias, Ralph, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos por esta conexión. Los esperamos el próximo miércoles a la 1 p.m. hora del este de los Estados Unidos en una nueva edición de Proactívate con Francisco Bar. Muchísimas gracias y Gracias. bendiciones a todos ustedes y a sus familias. Gracias.